Buenas tardes, mi nombre es Jorge Luis Rodríguez Ontiveros, curso en la facultad, el tercer semestre en la Facultad de Medicina. Este es mi proyecto morfológico. Mi tema es el polígono de Willis y alteraciones o patologías del mismo. Muy bien. Pues el polígono de Willis es, en pocas palabras, una red de anastomosis arteriales que sirven pues, para irrigar y tener un mayor alcance para irrigar todas las partes del cerebro. Tenemos que su origen embrionario empieza con la mayor parte del sistema venoso cerebral definitivo que aparece durante el tercer mes de vida fetal, que esta es una etapa en la que aparecen estructuras como el seno longitudinal superior y la vena de Galeno, muy importantes para ser precursoras de todas estas arterias. La precursora, las arterias carótidas internas se forman como ramas de los primeros arcos aórticos y al comienzo del estado branquial se extienden rostralmente desde el par de aortas dorsales para posteriormente terminar ventrales a la vesícula prosencefálica. En esta época, el primer y segundo arco aórtico regresan y las carótidas se hacen continuas con el tercer par de arcos aórticos. La red vascular perineural establece comunicaciones con este sistema vascular y luego cambia de tal manera que su capa más superficial se organiza en canales arteriales y venosos, mientras la más profunda, más cercana al tejido neural. Esta constituye una red capilar. Las arterias longitudinales neurales ventrales tienden a funcionarse en la línea media para formar la arteria basilar y por lo tanto es el segmento posterior del polígono de Willis. El desarrollo de la arteria carótida, interna es en el encéfalo fetal. Ocurre relativamente tarde y se produce tras la fusión de varios vasos embrionarios cerca del extremo caudal de la también llamada arteria comunicante posterior. La arteria carótida, como continuación de la arteria comunicante posterior en el 70 o 90% de los fetos, quedando como remanente la arteria carótida primitiva con un origen basilar. El origen de la arteria carótida fetal normalmente involuciona a medida que la arteria vertebral y la arteria basilar se hacen dominantes y encuentran un nuevo origen en la arteria basilar. Finalmente, la arteria comunicante posterior, convertida en un canal único, completa el polígono de Willis. La histología de las arterias que componen el polígono de Willis. Bien, pues primeramente, ¿qué es una arteria? Las arterias son vasos por los que circula la sangre del corazón a los tejidos, a los tejidos con el oxígeno y los nutrientes requeridos para esto. Como ya sabemos, el cerebro requiere una gran cantidad, ya sea tanto de oxígeno como de glucosa. Las arterias se pueden dividir en tres tipos de arterias. Las arterias grandes o elásticas, las arterias medianas o musculares, pequeñas arterias y arteriolas. En el caso de las arterias del polígono de Willis, son mayormente arterias medianas que se caracterizan por... no se pueden distinguir claramente las arterias grandes porque son un intermedio entre la arteria elástica y la arteriola, pero son difíciles de clasificar porque tienen características que son intermedias entre los dos. Y las pequeñas arterias se distinguen de una a las otras por la cantidad de capas de músculo liso en la túnica media. Por definición, las arteriolas poseen una capa o dos y las arterias pequeñas pueden poseer hasta 8 capas de músculo liso en la túnica media. Bien, pero pues tanto como venas y arterias están formadas por 3 capas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica adventicia. La túnica íntima es la más interna, más proximal a la sangre y está formada por un epitelio simple plano, que es el endotelio, y una lámina basal y una capa de tejido conectivo laxo. La túnica media está formada sobre todo por fibras de músculo liso y la túnica adventicia es la capa más externa y está formada por tejido conectivo. El endotelio vascular y la anastomosis. Bien, pues si nos fijamos, el polígono de Willis es una serie de anastomosis. ¿Y qué es una anastomosis? Bien, pues es la unión de dos o más vasos, se denomina anastomosis. Existen distintos tipos,
pero en este caso es una anastomosis arterial, que es la unión de dos ramas arteriales o más que irrigan una misma región, o sea, la región de todo el cerebro. Y las anastomosis arteriales constituyen rutas alternas para que llegue sangre a un tejido u otro órgano. Bien, el endotelio de las arterias del polígono de Willis es importante porque está formado por una capa continua de células endoteliales aplanadas, alargadas y de forma poligonal, y tienen varias funciones, como la principal es el intercambio entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Bien, pues tenemos la anatomía, que el polígono de Willis puede encontrarse en la parte inferior del cerebro, rodeando al heptágono o al polígono de estructuras como el quiasma óptico, el hipotálamo y la hipófisis. Bien, pues el polígono de Willis es una estructura anatómica que lo conforman principalmente estas arterias: la arteria basilar, arterias cerebrales posteriores, que son dos, arterias comunicantes posteriores, que son dos, arterias carótidas internas, igualmente dos, arterias cerebrales anteriores, dos, y arteria comunicante anterior. Bien, pues las arterias carótidas y basilares. Vamos a empezar. La arteria carótida interna ascienden por el cuerpo hasta la cabeza, por ambos lados del cuello, para terminar penetrando en el cráneo, momento en que pasan a llamarse carótidas internas, y una vez dentro de él se encargan de dotar sangre a la parte anterior del cerebro, encargándose gran parte del suministro de oxígeno y nutrientes a la mayor parte del encéfalo, para conformar, junto con sus ramificaciones, la parte anterior del polígono de Willis. Y la arteria basilar, pues es una de las principales arterias que irrigan al cerebro y aparece tras la unión en el tronco cerebral de las arterias vertebrales, que se integran en la base del cráneo directamente ascendida alrededor de las vértebras. Estas dos arterias, por eso se juntan, forman la parte posterior o la parte un poquito más ancha del polígono de Willis. Las arterias comunicantes posteriores y anteriores y arterias cerebrales anteriores y posteriores. Bien, pues las arterias comunicantes posteriores son dos arterias de gran importancia, ya que permiten la comunicación entre la carótida interna y la arteria cerebral posterior, de tal manera que las principales arterias cerebrales de un mismo lado del cerebro queden conectadas entre sí. La arteria comunicante anterior es una pequeña arteria que conecta la arteria cerebral anterior derecha y la arteria cerebral anterior izquierda, ejerciendo de puente entre ambos hemisferios. Como ahí la podemos ver, que es el único que parece como un puente entre las dos cerebrales anteriores. La arteria cerebral anterior, que parte de la bifurcación de la arteria carótida interna, esta arteria forma parte del círculo del polígono de Willis directamente, porque forma una parte de sus lados, y sus ramificaciones permiten irrigar áreas sensoriomotoras y el órbito frontal, entre áreas de otros intereses. Y ya por último tenemos la arteria cerebelosa posterior, que es una arteria que surge a partir de la conexión entre la arteria basilar y la arteria comunicante posterior, especialmente importante para la irrigación de las zonas inferiores y profundas de los lóbulos temporales y occipitales, ya que su acción permite aspectos relacionados con la visión. Fisiología del flujo cerebral sanguíneo y su regulación. Bien, pues las sustancias inyectadas en una arteria carótida se distribuyen casi de manera exclusiva en el hemisferio cerebral del mismo lado. No hay entrecruzamientos porque la presión es igual en ambos lados, y si se llega a dar una oclusión, es riesgo de provocar una isquemia cerebral. La sangre y el líquido cefalorraquídeo están ligados. Eso es importante porque siempre van a estar de la mano, ya que no puede haber más de uno y menos del otro. Y el flujo sanguíneo cerebral es de 55 mililitros por cada 100 gramos sobre minuto. Hay varios factores que regulan el flujo sanguíneo, como es la presión intracraneal,
la constricción local y dilatación de las arteriolas cerebrales, la presión de las arterias a nivel cerebral y la viscosidad sanguínea. Todo esto es importante para la fisiología médica. Como una correlación clínica o como su patología tenemos lo que es un ictus isquémico. ¿Qué es un ictus isquémico? Pues ocurre cuando un vaso sanguíneo que lleva la sangre al cerebro se rompe o es taponeado por algún coágulo o alguna otra partícula. Debido a esta ruptura o bloqueo, parte del cerebro no consigue el flujo de la sangre, oxígeno y glucosa que necesita. Las consecuencias es que las células nerviosas del área del cerebro afectadas pues no reciben oxígeno, por lo que no pueden funcionar y mueren transcurridos unos minutos. En general, los ictus son de inicio súbito y de rápido desarrollo y causan una lesión cerebral en minutos. Con menos frecuencia, un ictus puede ir empeorando a lo largo de las horas e incluso durante 1 o 2 días a medida que se va necrosando un área cada vez mayor de tejido cerebral. Por lo general, esta progresión suele interrumpirse, aunque no siempre, dando paso a periodos de estabilidad en que el área o tejido necrosado deja de crecer de forma transitoria o en el que se observa de cierta mejoría. Se pueden sentir algunos síntomas específicos de un ictus, como es el adormecimiento o debilidad repentina de la cara, el brazo o una pierna, especialmente en un solo lado del cuerpo, confusión repentina, dificultad para hablar o para aprender, problemas repentinos para ver un lado de los ojos y sumamente dolor de cabeza. Aquí en la imagen les pongo de ejemplo que se tapa la arteria carótida interna y por un coágulo pues, que nos va a provocar un ictus isquémico. Por mi parte sería todo. Espero les haya gustado y muchas gracias.